Muy bien, Bienvenido muy buenos de nuevo. días, gracias. Ha estado contigo, bienvenida Alba. ¿Cómo estás? Y hemos preparado nuestro espacio, nuestra sección, con mucho esmero, porque vamos a hacer algo que nunca ustedes han visto en este programa y seguramente que ustedes no han visto en su vida. Vamos a hablar de un test que se hacen en kinesiología, lo hacéis los kinesiólogos, kinesiología aplicada, que ya decís que es la palabra correcta, y que nos va a permitir conocer mejor nuestro cuerpo. Eso es, con el test muscular, que es la herramienta básica en kinesiología aplicada, lo que hacemos es hacer preguntas al cuerpo. Digamos que cada músculo va a tener un estado base y la alteración de ese estado nos va a revelar qué es lo que está afectando al cuerpo. Que la gente esté muy atenta porque también ustedes van a poder hacer preguntas a su cuerpo desde casa. Vamos a hacer también, enseñarles un test que se puede hacer desde su salón ahora mismo para preguntarle cosas a su cuerpo. Por ejemplo, preguntas que se nos pueden ocurrir. Pues cualquier cosa. Hay que distinguir, eso sí, entre las preguntas que podemos hacer en clínica y las preguntas que pueden hacer cada uno en su casa. En clínica, pues siempre vamos a buscar un poquito más de profundidad. Vamos a buscar el origen del problema, como por ejemplo en un dolor. Vamos a ver. Imaginemos qué dolor puede tener nuestra Alba. Eso es, pues podemos preguntarle al cuerpo si ese dolor tiene un componente físico, un componente bioquímico, un componente emocional, un componente bioeléctrico o varios de ellos a la vez. Esto no estaba preparado, Alba nos va a decir ahora mismo en directo qué le duele. Yo no lo había preguntado antes. Alba, ¿qué te duele? Yo ahora mismo la espalda. ¿Te duele mucho la espalda? Sí. Vale. Bueno, pregunta. Pues sin tener más información, simplemente hay un dolor de espalda. ¿Sí? Yo lo que le voy a pedir a Alba es que extienda este brazo, por ejemplo. Mantén fuerte, Alba. Buscamos que mantenga la tensión, no buscamos fuerza, sino un pulso en el que la tensión se mantiene estable. Ahora bien, estimulando los usos musculares, yo observaré cómo a la misma tensión se observa efectivamente un cambio en la tensión del brazo. El brazo no lo baja ella sola, lo bajas tú. No, pero manteniendo la misma tensión, no es que yo haga más fuerza, sino que la fuerza de su brazo cede, pierde tensión. ¿Y por qué pasa eso? Esto es un reflejo, está muy estudiado, muy documentado. Hazlo y otra ocurre, vez, mientras que lo cuentas. Eso es, si yo estimulo el músculo, los usos musculares, que son pues, reguladores de la tensión del músculo, digamos que yo los atonto y entonces el músculo cae. Esto es un músculo que funciona, esto es un músculo normal. Ahora bien, ¿qué puede ocurrir? Que con cualquier otro estímulo, mantén fuerte de nuevo, como por ejemplo un estímulo auditivo inesperado, también el uso muscular... Y baja. Sí. ¿Por qué? Porque Pero tú no estás empujando el brazo. No, no, de hecho esto no es que lo haga yo, es que lo puedes hacer tú ahora mismo. Venga, lo voy a hacer. Entonces, a ver, ¿qué tengo que hacer? Mantén simplemente una tensión hacia abajo. Esta mano no la necesitas para nada. Aquí. Eso es. Mantén para abajo una tensión, eso es. Sí. Ahora nos va a mantener ahí un poquito mejor el hombro. Perfecto. Y ahora simplemente, pues vamos a provocar un estímulo estresante, ¿no? Como por ejemplo este. Uy, se le cae y observamos que hay un cambio. Sí, se le cae totalmente. Efectivamente, no hay trampa ni cartón. Estarías ahora mismo analizando de dónde provendría el origen del dolor de espalda de Alba. Para eso tenemos que irnos de nuevo a la espalda. Mantén fuerte. Y ahora ya nos vamos a tocar la espalda. Y yo veo que aquí en la zona de trapecio medio... Vamos a poner aquí, ponte de tal manera que te puedan ver nuestras cámaras. El dolor de Alba está en la espalda. ¿Qué haríamos en la espalda? Eso es. Yo noto que aquí observamos una tensión y vamos a ver si la tensión se extiende también, eso es, a lo largo de toda la espalda. Ahora yo tendría que preguntarle a Alba si es cierto que el dolor está principalmente ubicado en esta zona. Vale. O sea, que se ha acertado totalmente dónde está el dolor. Ah, pero esto es solo la parte fácil. Ahora viene la parte más complicada y es ver si hay un componente físico, que sí, si hay un componente químico, si hay un componente emocional, que también, o si hay un componente bioquímico, que sí. Así que tenemos dos causas. Uno es un componente físico y el otro es un componente emocional. O sea, hay un componente emocional en ese dolor de espalda. ¿Tú es muy posible. Lo único que le estamos preguntando al cuerpo, hay mucho protocolo subconsciente. Y no vamos a entrar ahora en la emoción por un tema de privacidad. Por supuesto. ¿Vale? Pero lo hay, tú lo has notado. La mayoría de las veces la mayoría de nuestros dolores tienen que ver con un componente emocional. Eso es, si bien no tienen por qué ser el origen del dolor, sí que son una causa
para que el dolor se fije en el cuerpo. Pero fíjense ustedes que no solamente podemos preguntarle a nuestro cuerpo dolores o la causa de ese dolor. Imagínense que están ahora mismo en un restaurante, ¿no? Vamos a ponernos en esa situación. Miércoles, restaurante, y llega el camarero con la carta, ¿verdad, Carlos? Con varios platos en la carta. Ese momento que no tenemos claro lo que queremos comer, esa decisión que nos falta, se lo podríamos preguntar a nuestro cuerpo y sabríamos qué es lo que deberíamos de comer o qué nos sentaría bien. Pues eso son dos preguntas diferentes. Sí. La primera es, ¿qué es lo que yo pido en ese momento en el que todo el mundo ya ha decidido? Que también puedo preguntarme, por ejemplo, ¿qué me pongo hoy? ¿No? Estoy delante del armario, salgo en 5 minutos, todavía no he decidido la ropa. Sí. Bueno, el test lo que me va a responder es cuál de las opciones que tengo me supone menos estrés. Y por tanto, es un acierto aquello que me supone menos estrés. ¿Y cómo llamo ese test cuando leo la carta en el restaurante? Para esto vamos a explicar cómo es un autotest. Igual que yo he realizado un test en el cuerpo de Alba, Alba también puede realizar un test en su propio cuerpo y todo el mundo ahora casa también, desde casa. Eso es. Muy bien. Para ello vamos a utilizar, muy bien, para ello podemos utilizar un músculo que es el oponente del pulgar, ¿bien? Que cumple la función de posición. Así. Lo podemos utilizar con el índice o mejor incluso con el meñique. Pulgar contra meñique. Desde aquí yo intento pasar el índice de la mano contraria a través de los dos dedos y normalmente no podría. Ahora bien, si yo estimulo aquí, lo que sería en la mollita, que es donde se encuentra el oponente del pulgar, ¿sí? Cuando yo quiero pasar el dedo, este desliza. Sí. Ahora bien, puede que esto no resulte. ¿Por qué? Porque cada músculo responde a una función determinada del cuerpo y el oponente de pulgar se corresponde muchas veces con la función del sacro. Si estamos mal sentados, este test no va a salir. ¿Qué me cuentas? Tal cual. De hecho, podemos hacer una prueba. Haz una prueba. Con Alba ahora mismo, por ejemplo, con permiso, yo veo que aquí el músculo está fuerte y si toco, mantén fuerte, no puedes mantener porque ya hemos estimulado. Ahora bien, ¿qué pasaría si Alba, por ejemplo, cruza una pierna por encima de la otra? ¿Vale? Esto cambia la posición del sacro y también la carga. O sea, aquí directamente no es capaz ni de mantener la primera fuerza. No puede, a ver. ¿Vale? ¿Por qué? Porque me está revelando este músculo que hay algo mal a nivel del sacro. Si yo le pido a Alba que por favor vuelva a descruzar, ahora sí tiene fuerza. ¿Vale? No hay trampa ni cartón. Habría una alteración en el sacro. Eso es. Contemos qué es el sacro, porque habláis mucho vosotros los profesionales, los fisioterapeutas, sí, los expertos del cuerpo y no contamos lo importante y las funciones que tiene el sacro, ¿eh? Eso es, y no solo el sacro, sino todo el organismo. Totalmente. Y cada parte del mismo se ve reflejado en un músculo diferente. Eso es. ¿Vale? Entonces, lo primero es asegurarnos que el test funciona, que es cuando yo toco el músculo y solo entonces cuando el músculo cede. ¿Y ahí sabríamos qué plato hemos decidido? Pues ahí lo que tendríamos que hacer es mantener fuerte el test, sí, yo digo, ir mirando plato por plato. Vinagre, no. Claro. Patatas fritas como lo que me gusta a mí. Ahí seguramente que me sale. Observamos el cambio siempre. Es decir, en este caso, miraríamos una lista de cosas y todas nos generan un nivel de estrés parecido. La que menos nivel de estrés nos dé es la que nos va a dar el cambio, es decir, la que libere el test. Pero con lo cual, estrés, entendiendo el estrés como algo que va a sentar mejor a nuestro cuerpo. No, porque para eso necesitamos realizar otro test que ya tiene que ser con profesionales, en el cual vamos a ver intolerancias y alergias alimentarias. De hecho, un caso muy famoso... Hasta ese punto podríamos llegar. Eso es, un caso muy famoso es el de Novak Djokovic, el tenista, ¿sí? que se sometió a un test de kinesiología, solo un test, le sacaron una serie de intolerancias y alergias y en tan solo unos meses, cambiando unos alimentos, consiguió llegar a ser el número 1 del mundo. Pues fíjate, o sea que nosotros con una visita al kinesiólogo podríamos descubrir incluso tolerancias a ciertos alimentos que tenemos y que no conocemos. Eso es, no tenemos por qué llegar a ser el número 1 del mundo en tenis, pero sí que podemos llegar a tener un mejor desempeño de nuestra función a nivel de múltiples tareas. ¿Más autotest o más preguntas que podamos hacernos en casa para hacernos ese test personalizado? Pues todas las que se les ocurran, siempre y cuando sean sencillas. Siempre que hablamos de patología es mejor esperar y recurrir a un profesional. Sí, por ejemplo, a mí me duele mucho el estómago. Vale, ahí lo que podemos hacer es... Habitualmente. Efectivamente, podemos preguntar de autotest en casa o... Hámelo tú, yo prefiero el tuyo que te tengo yo aquí, mismo, vale. Pues entonces, igualmente, primero comprobamos si hay, primero,
un buen test. Manténme aquí, Sí, fuerte. Sí. Vale, sí, observamos que hay un cambio y ahora toca por favor el abdomen donde normalmente notas las molestias. Sí, aquí siempre tengo las Y molestias aquí yo. observamos que hay un cambio. Bien, sobre esto yo puedo preguntar si hay un componente físico, un componente químico, que por supuesto que sí, un componente emocional, que también, y un componente bioeléctrico, que aparentemente no. Con lo cual, tendríamos que trabajar primero sobre lo que sea más prioritario, en este caso, la parte bioquímica. Aquí tendríamos que ver qué tipo de alimentos, qué tipo de procesos y bueno... O sea, que a priori está descubriendo que probablemente tenga algún problema de intolerancia, yo que por eso habitualmente tengo mi estómago... Es y probable. mis emociones también están influyendo. Y también a nivel físico hay mucho problema de hipomovilidad muchas veces, ligado también a esa parte hipofuncional de la que hablábamos antes, que nace de la bioquímica, pero que también me encuentro mucha gente en consulta, por ejemplo, con muchísimos problemas digestivos, no tanto por un problema a nivel químico, sino por un problema mecánico, de falta de motilidad. De falta de motilidad. O sea, que fíjense ustedes cómo podemos indagar y averiguar lo que le ocurre a nuestro cuerpo simplemente haciéndonos las preguntas correctas por un profesional como es nuestro Carlos Biforcos, experto en fisioterapia y kinesiología. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias Estaríamos a hablando vosotros. más tiempo, pero llega la hora de Ángela Buendía, ya nos veremos otro día. Un placer. Muy bien, muchas Alba, gracias. cuida esa espalda y acude al profesional. Y nosotros continuamos en Estando Contigo.